Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o el canal de Educatic. En esta ocasión arrancamos con la sesión número 28 del curso de Imagen y Discurso Audiovisual del semestre 2020-2, ya me iba mucho hacia atrás. Eh, para lo que es la carrera de comunicación. En esta ocasión nos acompañan Ángela Islas, Eduardo García, Héctor Camilo, Jesús Sosa, Juan José, Mónica Jimena, Uriel Zamora, y bueno, los que se llegan a integrar, y también Marisol Morales. En esta ocasión, pues bueno, ya estamos casi por terminar la quinta unidad. Estamos con el tema de la imagen audiovisual, la imagen en movimiento. Y en esta ocasión, pues vamos a continuar con el texto que habíamos revisado la clase anterior sobre cultura visual digital. Vamos a ver la última parte de este texto. En algún momento haré alguna interrupción para discutir un poquito sobre los programas nuevamente de edición. Sobre todo voy a darles ahí una probadita de lo que es Blender, que es un poco esta dimensión digital, pero que nos va a ayudar a ejemplificar algunos fenómenos de lo que es el hiperrealismo. Bueno, si bien aquí apuntaremos algunas cuestiones más sobre videojuegos, la interacción y lo que es la reflexión interpretativa, ¿no? Pues nos va a llamar la atención sobre todo porque, bueno, pues de ahí también viene lo que es la construcción de videojuegos, la construcción de animaciones en tercera dimensión, y también vamos a ir vislumbrando, bueno, no, ahí sí todavía no tengo o no me he puesto a actualizarme, ¿no? Por ejemplo, en Unity, que es el software de creación de videojuegos, ¿no? Pero que, pues bueno, por ahí se ha puesto de moda, ¿no? Sé que hay una versión gratuita para estudiantes, pero bueno, de algún modo, estamos ya estamos ya en las postrimerías de lo que es la modernidad audiovisual o posmodernidad audiovisual, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero sobre todo cómo esto enfoca un reto, ¿no? Para el académico, el estudiante, ¿no? Que ya veíamos, ¿no? Dentro de este texto de Andrew Darley, que ya es algo viejito, ¿no? Ya tiene algunos años y de alguna manera ya, incluso los ejemplos que da, incluso dices como que, bueno, ya es como para ustedes andar revisando películas de los noventas, ochentas, ¿no? Y eso ya es un rato, ¿no? Pero nos sirve un poco para ver hasta dónde llega la construcción. De hecho, también si ustedes quieren participar, ¿no? Con ejemplos más modernos, pueden hacerlo por el chat, pueden comentarlo, y que de alguna manera pues pudieran ustedes también dar su opinión. También revisaron por ahí el texto de Jan Costa, que realmente ahí más va sobre la reflexión también de otro tipo de ejemplos, con la actualidad audiovisual, ¿no? A la actualidad, sobre todo de la edición de imágenes, etcétera, ¿no? Del el e-design, ¿no? O, bueno, realmente se me hace un poquito más profundo este texto, ¿no? La reflexión. Por ahí, quizá en esta discusión respecto del problema semiótico, hermenéutico y estético, sobre la recepción de los productos comunicativos, que es lo que veremos hoy con el uso de la tecnología digital, podrá aparecer incluso por ahí ya algunas huellas críticas, ¿no? En torno al posmarxismo, como ya veíamos, ¿no? La clase anterior, ¿no? Con esta idea de que se retoma de Jameson, ¿no? Con la idea de la posmodernidad, de la copia, de la repetición, se enfoca, bueno, Jameson no comenté mucho sobre él, pero pues tiene una postura relativamente marxista, ¿no? En la crítica de los medios, ¿no? Y pues bueno, parte un poco a desarrollar esta visión sobre qué es lo que pasa entre conceptos profundos y de superficie, ¿no?
que es un poco lo que veíamos con los ejemplos ahí de Andy Warhol, ¿no? Las zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, recordemos, ¿no? Esta línea que es el plan histórico, estético de la cultura visual digital que vimos la clase pasada. Y en esta parte, pues vamos a apuntar más bien la parte del espectador, ¿no? Entonces vamos a ver en dónde ahora quedamos, ¿no? Este último capítulo, ¿no? Nos habla un poco de la reflexión de los videojuegos, ¿no? Y de hecho se enfoca mucho ahí, creo que le gustó bastante, ¿no? El juego de los noventas de Blade Runner, ¿no? Que retoma un poco de la estética de la película de Ridley Scott, eh, pero también se expande, ¿no? A posibilidades, ¿no? De la interacción. Obviamente no es el no está copiando directamente la película de Ridley Scott, sino que está partiendo un poquito más de la obra de Philip K. Dick y construye todo un escenario, ¿no? Pero bueno, aquí nos comienza a señalar, ¿no? Precisamente comienza a hablar del juego de superficie, ¿no? Pero por eso valía un poco recordar, ¿no? Qué es lo que decía Jameson sobre la superficialidad, ¿no? En términos, en contraposición de la profundidad, en que de repente hay arte de superficie, ¿no? Y que bueno, o sea, uno, bueno, si se pusiera uno más crítico, ¿no? Sobre qué es la superficie, pues bueno, la superficie en términos de diseño también, no sé si también haya sido la intención del autor, pero bueno, la superficie en términos de creación visual, pues nos retoma mucho a la matemática euclidiana, ¿no? Pero aquí realmente creo que se va más bien por la idea de lo superficial, o como que lo que es aparente, ¿no? O sea, lo que no es profundo, ¿no? Pero valdría mucho también reflexionar, ¿no? Porque, pues bueno, la superficie es un juego de la bidimensionalidad, ¿no? Y que juega con los puntos y líneas, ¿no? Y que nos da la profundidad, pero realmente aquí está hablando del juego de superficie en términos de que es algo, pues si no banal, ¿no? Es una especie de pues, de dimensión sobre los productos comunicativos tecnológicos audiovisuales que pues no resultan llegar a una profundidad tal cual. Bueno, ahí ya parece como que ya una especie de juicio más o menos crítico o marxista, ¿no? Entonces, como si eso no representara, pues bueno, la visión de ¿cómo se llama? Del propio lenguaje, que es otro tipo de fenómeno que a lo mejor nos interesa más, pero bueno, eh, va a ser importante aquí, sobre todo, comenzar en ubicar, ya veíamos, ¿no? La gran preocupación que tenía con algunos autores anteriormente, con Borwell, ¿no? O con cómo clasificar, ¿no? Cómo clasificar los juegos, ¿no? De repente, pues bueno, estos ya son juegos algo vetustos para ustedes, ¿no? Pero bueno, en los 90 salió un juego que se llamaba Doom, que era un juego en primera persona, ¿no? Y que de repente pues llamó mucho la atención en los juegos de computadora, dado que pues bueno, tú controlabas un personaje, ¿no? Que pues bueno, tenía una narrativa, ¿no? Pero hablo primero de la jugabilidad, ¿no? Que tienes unas armas, vas matando a unos aliens y al final pues vas a destruir como una especie de demonio, ¿no? Realmente hay una mezcla entre aliens y demonios, ¿no? Y pues bueno, juegas en una especie de laberinto, ¿no? Es un laberinto por cada etapa, etcétera. Hay un enemigo, bueno, pueden haber enemigos o no finales en cada escena. Y pues bueno, llevas un arma, lo puedes cambiar por unas armas mejores, ¿no? Depende de las balas que tengas, etcétera. Pero es un juego de en primera persona en donde tú vas abordando ahí un laberinto, etcétera. Y de repente, pues bueno, está este juego de Quake que sale unos años más tarde, ¿no? Este, que pues tiene la misma jugabilidad, ¿no? O sea, en el primero, pues bueno, ya si, pues tienen historias diferentes, ¿no? Pero quizá aquí la pregunta o reflexión, ¿no? En esta época, cuando sale el libro, es
pues da pie a ver, anteriormente cuando revisábamos audiovisuales, ¿no? Y lo vimos a lo mejor en la parte de cine, en qué aspecto voy a profundizar, ¿no? O sea, si voy a profundizar sobre el aspecto del montaje en una teoría formalista o voy a profundizar en el aspecto de la construcción realista o en la construcción de la secuencia montaje en índole semiótico. Y en el último aspecto, que sería casi casi la dimensión hermenéutica, ¿no? Que tendría que ver con el espectador y qué es lo que se recibe. Aquí nos lleva a una gran complicación, ¿no? Hablar de los elementos de interacción, ¿no? Los videojuegos. Porque entonces, ¿desde dónde partimos para analizar un videojuego? ¿O qué es lo posible a analizar? Bueno, si bien no es una pregunta fundamental, ¿no? Del autor esta de qué es el elemento, sí nos los va a ir dando, ¿no? Porque van a haber dos elementos fundamentales, ¿no? Eh, tenemos, ¿no? Entendido, ¿no? Que de hecho lo revisaron el curso pasado. Yo me enfoqué a dos clases, a la parte de la trama, ¿no? En los modelos de la construcción de personajes, ¿no? Lo que es toda la teoría narrativa, está el libro de Jordi Navarro, bla, bla, en donde, bueno, o sea, la narración es un eje básico, donde pues, de algún modo nos da a entender que pues, la construcción de un discurso lleva consigo una serie de elementos funcionales o funciones, ¿no? O acciones que nosotros al leerlos las activamos, ¿no? O sea, leemos la construcción de sentido, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, eso a lo mejor le recordará a Paul Ricard, de hecho por ahí en un pie de página el autor lo menciona, en donde lo que es el tiempo de la narración. Pero pues más allá de eso, pues bueno, el espectador, pues, este, ¿qué tanto participa en esta visión narrativa, ¿no? Un poco recuperando o reflexionando qué es lo que pasaba con los juegos en los años 80, ¿no? Y en los 90, ¿no? Otra época que a lo mejor no les tocó a ustedes, ¿no? Pero que a lo mejor la pueden vivir de manera ahora en una reminiscencia de la cultura retro, etcétera, de lo que era el Nintendo y el Super Nintendo y otro tipo de plataformas, ¿no? De que comprabas un cartucho y pues ese cartucho, pues más o menos, bueno, todavía me voy más al Atari, ¿no? Los juegos clásicos como Pac-Man, incluso ya en esa época pues, estaba el Donkey Kong, ¿no? Pero por ejemplo, de Pac-Man a Donkey Kong ya hay como una diferencia, ¿no? En términos de la idea que construye cada uno. De hecho, Pac-Man luego hicieron el dibujo animado, ¿no? Y construyeron toda una historia, pero tú juegas el juego, pues estás escapando de unos fantasmas, ¿no? Y pues no tiene así como, pues bueno, quizá en un esquema actancial, pues podríamos encontrar algunas cosas, ¿no? Pero en términos, por ejemplo, de Donkey Kong ya hay una visión más elaborada, ¿no? En términos del Jumpman, ¿no? Lo que era el Mario Bros, ¿no? Saltaba los barriles, etcétera, y iba a rescatar a su novia, ¿no? Pauline. Y entonces, pues bueno, pero esa idea del rescate, etcétera, como que estaba dimensionada como, por ejemplo, en el instructivo, ¿no? O cuando estaban los arcades, pues como que los dibujos te ayudaban mucho, ¿no? Pero esa dimensión de interactividad, pues dices, bueno, yo voy a jugar, ¿no? Bueno, me recuerda mucho lo que hace alusión de la película de Ralph, ¿no? De recuperar todos estos juegos de maquinitas. Eh, pero de algún modo los juegos cuando llegan a las consolas, pues más o menos conoces la historia de inicio, ¿no? Incluso el instructivo de Mario Bros, pues de Super Mario Bros, ¿no? Porque primero llega luego Mario Bros cuando están ahí creo que limpiando una casa infestada con insectos, ¿no? Ese todavía salió en arcades y luego en algunas plataformas como de Atari, ¿no? Y 2600 y 5200, ¿no? Y no sé cuáles otras, ¿no? Y bueno, también hubo una para Nintendo, pero ya el oficial de cuando Nintendo ya hace su consola, etcétera, ¿no? Pues entonces
vende el personaje ya de Mario Bros, Super Mario Bros. Sigue apareciendo con su hermano ya con el nombre de Luigi, ¿no? Que ya había instituido unos años antes, pero ya el instructivo te comienza a contar la historia, ¿no? De que viajan a otro mundo y de repente pues van a rescatar a una princesa, ¿no? Quién sabe qué pasó con Pauline, ¿no? Se borró ahí de la historia, ¿no? La historia con Donkey Kong, pues ya no había una continuidad, ¿no? Y luego no hablamos de Zelda, ¿no? Que es terrible ver la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa, pues bueno, sigue siendo el mismo tema, la misma trama, ¿no? Que Mario Bros. Va a rescatar a una princesa, ¿no? Y no se diga, bueno, lo peor, la continuidad de Zelda, ¿no? Que realmente son juegos aislados, ¿no? Pero que el fandom, pues quiso mezclar en una super narrativa, luego mezclaron con los universos alternos, etcétera. Bueno, se me hace un poco exagerado, ¿no? Se me hace tan exagerado como los fans del universo expandido de Star Wars, ¿no? O sea, cada juego pues, es muy interesante, pero la narrativa pues tiene un esquema de repetición. Los juegos en términos de la formalidad de un discurso, ¿no? Pues a veces te tenías que apoyar en lo que decía el instructivo para seguir entendiendo lo que decían, ¿no? Pero más allá de esto, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿no? De ver una narrativa aparente, ¿no? En términos de lo que me está contando la historia, pues yo la estoy más o menos asemejando, ¿no? Con lo que estoy jugando, ¿no? De hecho, por ahí incluso en Atari hubo unos juegos, ¿no? 4 juegos que eran, creo que se llama Sword Quest, ¿no? Que venían acompañados con un cómic, ¿no? Solamente sacaron 3 juegos del proyecto que eran 4, ¿no? Y era un juego donde tenías que seguir un cómic, ¿no? Por ahí y estaban los juegos hechos a partir de los 4 elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire, agua. Y entonces, pues, de hecho, por ahí incluso fue de los juegos que incluso rompieron también algunos esquemas, porque bueno, en la dimensión hay que el primero que lograra el reto, pues se iba, hubo un concurso, ¿no? En el cual creo que regalaron ahí algunos objetos, ¿no? Alusivos al juego, ¿no? Atari. Pero ahí seguías el juego, o sea, si no tienes el cómic, el instructivo, pues como que no le entendías, ¿no? Cuando llegan los role-playing games, ¿no? Al formato de 8 bits, ¿no? Donde es algo que no se podía, por ejemplo, en los arcades, ¿no? Resulta muy interesante porque en los arcades, pues tú juegas con una moneda, ¿no? A lo mejor juegas el Altered Beast, ¿no? Y pues tenías un universo en cada escena, etcétera. Era un juego de plataforma. Y entonces, pero pues tenías como una hora para jugarlo, jugabas las Tortugas Ninja, ¿no? Y pues no, tenías como un rato para jugar, bueno, depende cuánto dinero dispensaras ahí de las tortillas para ir a los videojuegos, ¿no? Pero la cuestión era que de alguna manera, ¿no? Los role-playing games, ¿no? El RPG en consola es algo que solamente se podía vivir en consola porque tenías ahí tiempo de sobra para investigar, ¿no? O sea, lo que eran los juegos de aventura. Em, por ejemplo, bueno, está obviamente Zelda 2. Por ejemplo, también hubo un cambio, ¿no? De Castlevania 1 a Castlevania 2. Castlevania 2 es de aventura, no es tanto como de acción, ¿no? Como de plata. Bueno, sí sigue siendo plataforma, pero es más RPG. Castlevania 3 pues ya regresó al formato original, luego Castlevania, ¿no? Y ya de ahí viene toda la saga que ya luego se trasladó a lo que son las otras consolas, ¿no? Que la saga de Alucard y bueno, ahí ya sabrán un poquito más ustedes, ¿no? Aunque bueno, retoma ahí la saga de los Belmont, pero bueno, de alguna manera, los juegos de aventura, pues bueno, más o menos el juego te iba dando información y ibas construyendo una narrativa, ¿no?
En este plan, pues bueno, la narrativa, cuando habla de la narrativa cerrada o abierta, pues es que más o menos en cada escena, en cada fase, pues tú puedes tener algunos movimientos, ¿no? Pero puedes avanzar o morir, ¿no? Casi, casi por ahí decía, ¿no? El texto, ¿no? Entonces ahí te condiciona, ¿no? O sea, el mundo es relativamente cerrado. Por ejemplo, ustedes que son, si llegaron a conocer todavía The Ocarina of Time, ¿no? De Zelda, ¿no? Pues por ejemplo, cada etapa, pues de algún modo, pues se cierra, ¿no? O por ejemplo, Tomb Raider, ¿no? En Tomb Raider hay puntos de que ya no puedes regresar, ¿no? Al punto de inicio. O sea, hay puntos donde se cierra, ¿no? Como un punto, ¿no? Y ya la barrera está, o sea, incluso hasta el juego, ¿no? Te cierra ahí la cueva y ya no puedes regresar, ¿no? Y entonces como que el universo se cierra, ¿no? O sea, y dice, pues sigue, la historia sigue, ¿no? Entonces tienes que seguir de la cueva en adelante, ¿no? Sales de la cueva y ya no puedes regresar a la cueva, ¿no? Entonces, la narrativa, pues a veces tienen una separación entre lo que tú puedes abrir, ¿no? O puedes moverte, ¿no? Pero entonces, la narrativa, pues bueno, hay una parte que es cerrada y una parte que es abierta, ¿no? O sea, un poco también hay los juegos RPG que cuando, por ejemplo, los que hacía LucasArts, ¿no? La Mansión Maníaca, o las videojuegos que sacaron luego de Indiana Jones, o sobre todo el más conocido que era la Isla del Mono, ¿no? The Monkey Island, ¿no? En donde, pues de alguna manera, donde tenías varias opciones, ¿no? Hablar, empujar, etcétera, ¿no? Y con el mouse eh, decías, bueno, yo quiero hablar con esta persona, ¿no? Y picabas, ¿no? Entonces, más o menos ibas pudiendo acceder a información, abrías cosas, ¿no? Pero bueno, ahí el universo pues, era relativamente abierto, ¿no? Y a veces LucasArts te daba posibilidades de cambiar la historia, ¿no? Por ejemplo, en la película eh, de la última cruzada de Indiana Jones, ¿no? Pues al final, no sé, había una chica por ahí, ¿no? Que pues, se accidentaba, ¿no? Y pues ya, fallecía, ¿no? Porque pues bueno, traicionaba a Indiana, ¿no? A Indiana Jones, ¿no? Y en el juego, pues, en algún momento como que había la posibilidad incluso como de perdonarla, ¿no? Las rescatabas, ¿no? Y pues bueno, y el juego terminaba diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos juegos, ¿no? De hecho, también ahora pues se sorprendían mucho del Black Mirror, ¿no? Eh, el Black Mirror interactivo, ¿no? Donde pues de repente tú puedes cambiar la historia, etcétera. Pues bueno, pues realmente ahí ándale, Brandon, el Bandersnatch, ¿no? Los videojuegos pues ya tienen un rato recorrido, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, ustedes están ya hablando un poco más de las generaciones, ¿no? A lo mejor ustedes más en la generación Resident Evil, ¿no? O este juego, ¿no? Eh, este, que revisábamos, ¿no? De Hideo Kojima, ¿no? Eh, este, de este personaje militar, ¿no? En donde, ¿cómo se llama? De Metal Gear, ¿no? El personaje, ¿no? O también, ¿no? Viendo ahora que también son de la generación ¿cómo se llama? El Call of Duty, de estos militares, ¿no? Que juegas con estrategia, ¿no? O todo lo que es Age of Empires, ¿no? Ándale, Call of Duty, Brandon, sí, ándale, sí, ¿no? Eh, el, o por ejemplo, yo a mí me gustaba mucho un juego que se llama StarCraft, ¿no? Eh, Digo, por falta de tiempo me he quedado sin jugar la segunda parte, pero ahí tenía una narrativa, ¿no? El juego, un poco lo que no logró la primera trilogía de Star Wars de George Lucas, de un personaje bueno que se transforma en malo, ¿no? La tal Kerrigan, ¿no? En el juego de StarCraft, ¿no? Y lo mismo también pasaba con Warcraft, ¿no? Que ahí lo podías volver buenos y los malos, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, los shooters en general, pues bueno, como dice Brandon, ¿no? Pues por ejemplo, ahí yo vislumbro toda esa posibilidad donde tú vas investigando, indagando, ¿no?
Y bueno, ya hay una plétora de juegos, ¿no? O sea, en términos casi históricos, bueno, toda los géneros pues son muy amplios, ¿no? The Last of Us, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tienes que proteger a una chavita y luego, pero por ejemplo ahí las historias que tratan de contar son bien interesantes, ¿no? Porque bueno, si te clavas en la narrativa tal cual como en el discurso greimaciano, ¿no? Pues como que realmente vives la aventura, ¿no? Pero no la alteras mucho, o sea, porque llegas a un punto y tienes un límite, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice Andrew Darley, ¿no? Y este es un punto vital, ¿no? Que creo que a ustedes les toca mucho analizar, ¿no? Se ha analizado mucho en los últimos 20 años lo que es la sinestesia vicaria, ¿no? Sinestesia porque hablamos de movimiento, pero vicario porque es un punto de vista, ¿no? Como una especie de lugar que se pone ahí, o sea, el significado este, tal cual de vicario es como una sustitución, ¿no? O sea, en alguien que está en funciones, ¿no? O sea, digo, en vicaría a veces tiene una connotación también religiosa, ¿no? En términos de la función de ayudar, ¿no? A la iglesia, ¿no? De hecho, ahí eh, creo que México se divide en vicarías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero pues es en términos adjetivos como tal, ¿no? Pues, una sustitución o ayuda, ¿no? En alguien en sus funciones, ¿no? Y entonces cuando tú tienes un personaje, ¿no? Pues tú, digamos, lo vas ayudando, ¿no? También me recuerda un poquito el juego, ¿no? De Max Payne, ¿no? Que de repente trata de romper la cuarta pared, ¿no? Donde dice, de repente me siento usado, ¿no? Por un universo, ¿no? Y juegan ahí con dos veces, ¿no? En cómic y luego con el juego, ¿no? Pero, o sea, toda esta relación del punto vicario, ¿no? Es el hecho de que tú puedes moverte, ¿no? Aquí tienes como un plano determinado, ¿no? A ver, voy a poner la, tengo por aquí la pluma, ¿no? Este, por ejemplo, aquí tenemos pues toda esta parte, ¿no? Que es donde uno tiene la posibilidad de moverse, ¿no? Y pues de repente aquí el personaje que uno entra, ¿no? Pues, tú puedes mover por acá, etcétera, ¿no? Puedes ir a indagar, ¿no? Todos los puntos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí el plano no cambia, ¿no? O sea, de hecho aquí si lo ponemos ahí muy estrictamente, pues es un long shot, ¿no? Pero de ahí, pues, el universo está cerrado, o sea, la superficie hasta ahí llega, ¿no? Eh, desde esa dimensión, pues bueno, uno se posibilita en ese universo, ¿no? Y aquí es interesante porque lo que vamos a llegar a ver, ¿no? Es que, bueno, esa sinestesia vicaria, pues es una narrativa que la genera el espectador, no la genera el autor ni la película, ¿no? La película te da ciertos elementos de libre albedrío, ¿no? Que más o menos, pues, tú puedes jugar con ella, ¿no? Y luego tenemos esta dimensión, ¿no? Donde, pues, nos abocamos, ¿no? Bueno, aquí está el juego de Myst, en donde, pues, de alguna manera, ¿no? Se plantea el, el universo, ¿no? Que bueno, este juego del 93 no es muy, muy, muy sencillo, son tomas, a todo lo ves en primera persona como si fueran fotografías, te mueves, ¿no? Pero pues vas ahí accionando cosas, ¿no? Pero entonces ahí reflexiona esta visión, lo que es la visión suntuosa, ¿no? Que tiene que ver un poquito de cómo, por ejemplo, nos metemos un poco a este universo, ¿no? De una manera con lujos de detalles, ¿no? O sea, que nos podemos ahí meter. También va a ser aquí, pues importante vislumbrar, ¿no? Que
pues de alguna manera somos una especie de mirones, ¿no? De bulleristas, ¿no? Que estamos ahí como en un momento, ¿no? Somos pasajeros, ¿no? O sea, es como si tuviéramos nuestro paseo virtual, ¿no? En ese universo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos una narrativa aparentemente que yo creo que sería una especie de mímesis 3.0, eh, en términos de Ricoeur, ¿no? O 3.1 mejor, ¿no? Mejor dicho, porque nosotros la alteramos, ¿no? Eh, pero tenemos también una especie de mímesis 2.1, ¿no? Que es el espacio más o menos indefinido, ¿no? O sea, bueno, más bien definido, ¿no? Y nosotros lo vamos definiendo en virtud de que tenemos las variables para movernos en ese universo. Y aquí, pues bueno, juega un poco esta relación con la parte de qué es lo que pasa en contraposición con los paseos virtuales, ¿no? Ya más o menos habíamos comentado, ¿no? La clase pasada, ¿no? Sobre este aspecto de la parte, este, de Back to the Future to Ride o Terminator, ¿no? Interactivo, ¿no? Que en realidad cogía ahí mucho de teatro, ¿no? O agarraba mucho de la ilusión teatral, ¿no? De situarte un poco en el personaje, de meterte un poco en la aventura, etcétera, pero pues bueno, te metías a la máquina, se mueven estos artefactos, ¿no? Pero pues no pasa de ahí, ¿no? O sea, realmente no tienes más interactividad eh, que esa dimensión. Entonces, hay, por ejemplo, lo que podríamos ir indagando o reflexionando, es que, bueno, hasta ese punto, pues llega a ser relativamente limitado, ¿no? O sea, no pasa de ahí el universo, ¿no? Pero de aquí el problema es cuando llegamos a la parte de la interactividad. En términos de la inmersión, la jugabilidad, ¿no? Pues entonces lo que nos ofrecen es inmersos en un mundo y, por ejemplo, pues hay muchos juegos que no necesariamente se vinculan a una narrativa pues Greymaciana o en términos del cuento de Vladimir Propo, por ejemplo, ¿no? Hay juegos como bueno, a lo mejor la granja de Farmville, pues más o menos, no sé si puedas construir una narrativa, ¿no? De que el progreso, pero, o por ejemplo, estos juegos, ¿no? Que son más del herederos, ¿no? De tipo Tetris, ¿no? De armar cuadritos, ¿no? Y que hay muchos, ¿no? Y bastantes, ¿no? En las aplicaciones, ¿no? Así como de andar picando, juntando 3 colores o 4 colores de una misma línea, ¿no? El Candy Crush, etcétera. Y ahí, pues bueno, hay otro elemento que sería para vislumbrar, ¿no? En el análisis de videojuegos. O sea, tenemos la narrativa, tenemos el punto vicario, ¿no? Pero también entonces hay que buscar estos elementos, ¿no? Lo que es la jugabilidad, o sea, cuáles son las posibilidades, ¿no? En términos de qué es lo que se puede mover y qué es lo que no se puede mover, ¿no? Y los logros, ¿no? Los goals, ¿no? Como achievement goal, ¿no? Has desbloqueado un logro, ¿no? Porque en función de los logros es como también tiene como el sentido de los juegos, ¿no? O sea, ganar, ¿no? Ganar o perder, ¿no? Esas son las dos posibilidades funcionales, ¿no? O sea, la poética del juego se vislumbra así, ¿no? O sea, y de ahí un poco es reflexivo, por ejemplo, no lo dice el texto, pero yo lo reflexiono en términos, por ejemplo, de lo que es la parte del habla, ¿no? O sea, el habla es como, tú tienes las piezas, ¿no? Pero el habla aquí es la posibilidad de jugabilidad, ¿no? En términos de Saussure, por ahí mencionaba el ajedrez, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez pues, son las reglas, ¿no? Pero cada quien hace con las reglas los juegos que posibilita las reglas, ¿no? O sea, son X, N situaciones que nos da, ¿no? Entonces ahí sí se asemeja un poquito a la parte lingüística, ¿no? Pero aquí son sistemas cerrados, o sea, cada juego es un sistema cerrado. Entonces ahí es donde, por ejemplo, si quieren hacer un análisis de juego, tienen que vislumbrar cuáles son estas características. O sea, realmente lo que está haciendo sin querer el autor está haciendo una especie también de hermenéutica, pero también una especie de semiótica, ¿no?
incluso llega a los mismos puntos de placer y displacer ahí como de Roland Barthes, precisamente porque es el análisis estético, que ahí se confunde mucho con la parte psicológica, ¿no? Hasta qué punto dimensionamos estos vínculos, ¿no? Con la realidad, con el acontecer a lo mejor realista, ¿no? Como lo vislumbramos como en las teorías eh, este, de Bazán, ¿no? Y de Krakauer, ¿no? O sea, ¿qué, qué de la parte lúdica, ¿no? Visual a lo mejor me implica esto, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí en esta parte de superficie y espacio de consumo, pues bueno, ya ahorita ya el autor, ¿no? Se comienza a incidir más bien en una reflexión que va más a un corte ya más de sociológico, ¿no? O sea, si se dan cuenta como que después de toda esta reflexión estética, como que bueno, va a poner aquí unos ejes, ¿no? ¿Qué es lo que se estudia entonces, no? O sea, estudiamos entonces no la narrativa, ¿no? No sería la mímesis 2, sino la mímesis 3, ¿no? O sea, cómo el espectador jugador, ¿no? Vincula, ¿no? O sea, a través del espectáculo, la descripción del objeto, ¿no? Incluso yo creo que más hermenéutica es más fenomenológico, ¿no? La fenomenología del jugador del videojuego, ¿no? Y entonces aquí, realmente pensar, ¿no? O sea, qué tan activo es el jugador y que es uno de los grandes problemas incluso desde la teoría del cine, ¿no? De decir, bueno, tú como espectador, ¿qué tanto construyes, no? O sea, al cine, por ejemplo, a diferencia de la televisión, no sé si se lo han puesto a ver nos dicen que es más artístico el cine que la televisión, ¿no? Porque pues en el cine a veces te das chance de generar metáforas visuales, juegos de retórica, no plantear todo tan visualmente, ¿no? O sea, pues usar una sinécdoque, ¿no? Etcétera, un plano de una mano y ya con eso te da a imaginar lo que no está en el cuadro, ¿no? Creo que hay juegos que a veces ya te lo ofrecen tal cual, ¿no? Todo, como dicen, todo peladito y en la boca, ¿no? Y en donde pues a lo mejor es difícil, ¿no? Construir todo un universo. Digo, a veces sí te lo permitía a lo mejor los juegos más abstractos que ahora diríamos, bueno, es que los de Atari pues tienen un nivel de abstracción muy grande, ¿no? En términos de isomorfismo, ¿no? Y a lo mejor pues dices, pues deposito que en ese puntito pues es una persona que está luchando, etcétera, ¿no? Pero ahora que ya ves el hiperrealismo, ¿no? En los personajes, pues dices, bueno, ya lo estoy viendo al soldado de Call of Duty, ¿no? Esta versión de los zombies, ¿no? Que tienen por ahí, ¿no? Que están ahí matando zombies, pues dices, bueno, ya lo ves, ¿no? Tal cual, ¿no? Eh, y en esa parte, pues bueno, o sea, a lo mejor dejado de experimentar quizá, ¿no? Pero el jugador de alguna manera, ¿no? Retomando esta idea de la superficie y la profundidad, ¿no? No siempre los juegos, pues a veces se meten en una cuestión tan profunda, ¿no? O en una dimensión tan metasemiótica, ¿no? Digo, hay pocos juegos que a lo mejor juegan con esa vinculación de los mundos, ¿no? Como por ejemplo, hay un juego de Super Nintendo que se llama Mother, ¿no? O Spellbound, creo, que sí habla un poco de la reflexión. Es un juego muy budista, ¿no? Por ahí luego, revisen el The Angry Video Game Nerd, ¿no? Revisan el juego ahí que se llama Mother y que trae una profundidad de lo que es ahí la narrativa o la metanarrativa y cómo a lo mejor el juego pues, sí se apoya en las posibilidades discursivas de forma, ¿no? Para construir una interacción con el usuario, ¿no? Y hace reflexionar qué es la vida y qué es la muerte, etcétera, ¿no? Pero pues más allá de eso, ¿no? Pues digo, aquí la actividad o la pasividad del jugador, ¿no? Va en función, ¿no? Del discurso, ¿no? O sea, es un sistema cerrado, pero pues ahí la apertura, pues es que, o incluso cuando están jugando Sims en estos simuladores, ¿no? De vidas, pues dices, pues bueno, qué tanto puede ser? Aunque luego también hay la tradición ahí de buscar los hackers, los parches, ¿no? Para que puedas
alterar esa realidad, pero bueno, ya eso no está sobre las mismas reglas que tienen todos, ¿no? Todos los usuarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando, ¿no? O sea, la pasividad del jugador en términos de un placer, ¿no? Que ya te lo dan todo masticado, ¿no? O estás generando una profundidad. Les había dicho en alguna clase, ¿no? Que pues las películas cuando tú las estás viendo, ¿no? Eh, vinculan mucho al espectador, ¿no? En términos de que reflexione qué es el plano, bueno, qué es lo que está viendo de la historia, etcétera, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, hay películas como esas palomeras, ¿no? Donde pues ya te lo dan todo digerido, ¿no? Te llevas tus 2 kilos de ahí de palomitas, ¿no? Y la digestión la energía que usas en la digestión, pues a lo mejor ya no la aplicas en el razonamiento, ¿no? Y parece que así como hay luego memes, ¿no? O burlas, ¿no? De los videojugadores, ¿no? Totalmente heteropatriarcales que no le hacen caso a la novia porque están jugando, ¿no? Pues más bien ahí tendría que ser más bien qué tanto es el acto de conciencia, ¿no? De realmente qué es lo que estás haciendo cuando quieres jugar un videojuego, ¿no? O sea, y hay, digo, hay mujeres que son videojugadoras, ¿no? No, tampoco hay, ya no estamos en esos estereotipos. Sí hay la discursividad, eso está mucho en tela de juicio, ¿no? De qué tanto toda la construcción del héroe, las narrativas, pues sí, en planos cerrados, ¿no? Pues sí obedecen mucho a discursos masculinos, ¿no? Y que a lo mejor hay algún tipo de videojugador, pues a lo mejor ahí se encuentra, ¿no? Pero más allá de esto, o sea, más allá de la interpretación social, ¿no? O sea, la parte de la interactividad cognitiva con la que se vincula el usuario con el juego, pues bueno, entonces, ¿qué tanto es dentro de él, ¿no? La posibilidad de que construya la historia, ¿no? Y que cada uno de nosotros construye historias de manera diferente, ¿no? O sea, digo, eso es mucho aludido como a la reflexión bakhtiniana, ¿no? Por un lado, ¿no? En términos formalistas rusos, o en términos de Paul Ricard, ¿no? De cuál es la construcción de la narrativa, ¿no? Pero la experiencia, pues hay veces que la narrativa no, el tiempo, pues, el tiempo acontece, ¿no? Y el tiempo, la reflexión sobre el tiempo, pues es una interpretación misma, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente llegando a este punto final, ¿no? Donde el autor, ¿no? Dice, pues bueno, ¿qué tanto es privado y público, ¿no? El hecho de que, digo, hay discursos, ¿no? Que se someten a la privacidad y otros espectáculos que se someten a lo público, ¿no? Y el juego, y de hecho en general ahora en la actualidad cuando ves tus programas de streaming son tan personales que a lo mejor te puedes llevar el celular a la cama, al baño, a cualquier lugar, al metro, y es tan personal, ¿no? Que dices, pues es mío, ¿no? Y de repente el espectáculo en algún momento, ¿no? Pensando en el Cineorama de 1900, que era un espectáculo social, ¿no? El cinematógrafo de los Lumière era social, a diferencia del kinetoscopio de Edison, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, viene toda la dimensión incluso perversa de la imagen, ¿no? Incluso en kinetoscopio hay primeras películas porno, donde creo que se desvestían unas chicas, pero pues era un espectáculo privado, ¿no? No es lo mismo incluso ver, por ejemplo, como sucedió en los setentas, ¿no? Por ejemplo, una película porno, ¿no? Irla a ver al cine, ¿no? Y de repente decían que eso era el cine de oro, ¿no? Del cine a ver una película en tu privacidad, ¿no? Entonces, y que ahora ya no son películas, ¿no? Pues son videos, ¿no? Y ahora ya no ves toda una película, ves una escena cortada, ¿no? Que es como de la web semántica, ¿no? De la web 3.0, ¿no? O sea, lo que buscas, ¿no? Lo encuentras, ¿no? O buscas ver un video de streaming que ves, ¿qué crees? Pues no voy a ver la película de los Avengers, ¿no? Voy a ver la escena nada más de la batalla, ¿no? Y realmente el consumo se hace tan privado, ¿no? Que entonces el fenómeno público, incluso también se los comenté en la parte, por ejemplo, de la música, ¿no? Hasta cuando yo era niño, creo que un disco era
se escuchaba en familia, ¿no? Un LP, un acetato. Ahora, desde que hicieron los Walkman, ¿no? Pues cada quien lleva su música. Cuando comienzan a existir los cassettes de cinta magnética portátiles, pues ya cambia la dimensión, ¿no? Llevas tu música, tus audífonos, etcétera, los MP3, ¿no? Luego ahora el streaming de Spotify. Y realmente, pues es y aquí es donde también se juega un poco a reflexionar sobre lo que es el estilo, la moda y el consumo, ¿no? En este eje, ¿no? Y aquí como tal, ¿no? O sea, como voy a jugar un juego, pero voy a pasar la tarde con los cuates, ¿no? Es como un hábito de consumo, ¿no? Y así como hay un sistema de la moda, ¿no? Incluso para Roland Barthes, ¿no? Donde cuál es la connotación de esa emoción, de ese sentimiento más allá de lo denotativo, en dónde lo ubicamos, ¿no? Y aquí entonces pues, reflexiona estos textos que a lo mejor ustedes ya habrán revisado en otras materias, ¿no? Que es Guy Debord, ¿no? Es en Lenguaje, Cultura y Poder, o a Bauman, que es así como el consentido también de los chavos, ¿no? Que tratan de encontrarse en el amor y no lo encuentran, ¿no? Con la modernidad líquida y el amor líquido, bla, bla, bla. Pero en Debord, por ejemplo, se plantea la sociedad del espectáculo como si fuera un elemento más, ¿no? Y lo consumimos, ¿no? Y de repente con Bauman, pues también, ¿no? O sea, toda la ilusión romántica se nos cae de un día para otro, porque estamos vinculados con un ensueño, ¿no? Un supuesto idealizado, ¿no? De la sociedad que no llega, ¿no? Y ahora todo se desvanece, ¿no? Como también dice Marshall Berman, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? En términos de que todas esas promesas de la modernidad pues no se han cumplido. Entonces, cuando metemos toda esta dimensión de lo tecnológico por pues, generar un producto de consumo incluso artístico, pues parece que tiene una doble, sí, una crítica, ¿no? En términos de que es efímero, ¿no? Y esta dimensión tan efímera, ¿no? Pues puede generar este tipo de comportamientos. Esta última sección pues ya se mete mucho, mucho a la parte social, ¿no? Quizá ya queda muy un poco fuera de lo que son los objetivos de nuestra asignatura, que ver la dimensión del lenguaje, pero sí parte en la dimensión pragmática hermenéutica, ¿no? Quizá. Y al final, ¿no? Sobre todo en esta dimensión donde estamos ahora eh, ahora estamos en la óptica confrontando a la globalidad, ¿no? En donde, ¿qué es lo que se consume, ¿no? Entonces, si son consumos tendenciosos a nivel global, ¿no? O estos consumos se van diversificando, ¿no? En lo particular. Finalmente ya hemos llegado a esa dimensión donde, por ejemplo, ¿no? Hay gente que de repente genera, no sé, una aplicación, ¿no? En donde te quieres burlar de un político, ¿no? Y dices, bueno, la aplicación donde eh, ayuda a Gatel, ¿no? A que no salgan de sus casas un videojuego, ¿no? O a AMLO que trate de construir una refinería y un aeropuerto, etcétera, y esos son los objetivos del juego, ¿no? Pero lo puedes hacer como en una plataforma de Unity, etcétera, pero los contenidos son muy locales, ¿no? O sea, pues, si un chino juega un juego sobre AMLO, pues no le va a entender, ¿no? O sea, en términos de la profundidad, ¿no? Entonces también hay los mismos discursos visuales se aprovechan de esta dimensión, ¿no? Y pues bueno, no sé, hasta aquí, pues bueno, más o menos en términos de la reflexión, no sé cómo ustedes piensen de esto, ¿no? ¿Qué opinión les merece toda esta reflexión sobre lo digital, ¿no? Si es más, ¿no? Si ustedes están también de hecho de decir, pues a lo mejor un videojuego no se puede analizar semióticamente, ¿no? Pero habría que ver qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede, ¿no? No sé qué opinan de esto, ¿no? Les dejo aquí los micrófonos si alguien quiere opinar, ¿no? Al respecto. Alguien, no sé, a ver, opiniones.
opiniones, comentarios. Adi, digo, espero que hayan revisado la lectura, ¿no? Dice Uriel Zamora, entonces las innovaciones tecnológicas son lo que más influye en el modo de contar historias. Pues más que contar historias, no, más la parte de contar historias es más un aspecto cultural, ¿no? El hecho de la tecnología, realmente lo que genera es la posibilidad de cómo, no del qué, no del qué nos cuentan, sino del cómo a lo mejor el espectador puede alterar parte de esas historias, ¿no? O parte de una interpretación. O sea, al final, el elemento de espectáculo, yo creo que es una de las tesis del texto, el espectáculo está fuera del mismo discurso, pero parte del discurso. Entonces es una vinculación estética hermenéutica, porque pensándolo así, ¿cuáles son las maneras en que a lo mejor la audiovisión se da, ¿no? En términos de animación, en términos de documento, en términos de ficción, etcétera. Pero hay una dimensión espectacular cuando, por ejemplo, vemos Toy Story, ¿no? O sea, la primera vez que llegó Toy Story al cine, a la pantalla grande, entonces, pues lo que llamó la atención no fue tanto la historia. De hecho, la historia de Toy Story, pues así que sea muy, muy trascendente, pues no. O sea, recordemos que los discursos de las historias realmente ya están contados, son los 4 conflictos, ¿no? Así como básicos, ¿no? Entonces, eso, no hay que dejarnos apantallar por eso, ¿no? Sino lo que llama la atención es cómo, este, por el discurso de la forma, ahí sí viene mucho la innovación técnica en términos de lo que es el espectáculo. Por eso también retoma esta dimensión de clones de los videojuegos, porque después de Doom, ¿no? O sea, como eso, todos los juegos de primera persona, que bueno, Doom no es el primero, hay algunos antes, ¿no? Pero, porque incluso los juegos de carrera pues, también son de primera persona, ¿no? Pero digamos que el hecho de ver con detalles, ¿no? Incluso ahora, hace unos años creo que sacaron la versión redimensionada de de Doom, ¿no? De hecho, como en tecnología ya actual, ¿no? O sea, como realmente lo que llama la atención es, pues, la forma, o sea, la forma ya se vuelve parte del contenido, pero no diría que en parte de la narración, ¿no? Sino en parte del espectáculo, ¿no? Y eso, por ejemplo, en parte del espectáculo, o sea, por ejemplo, diríamos, ¿no? Pues la leyenda de Zelda, pues las historias son muy, muy simplonas, ¿no? Realmente no, o sea, sí, pues por ahí está esta historia muy, muy medio emo, la de la de la máscara de Zelda, ¿no? Ah, o las últimas, bueno, cuando se transforma en hombre lobo, etcétera, pero realmente no te ofrecen como que pues, o sea, la gran historia, ¿no? No hay una historia novedosa, ¿no? Dice Brandon, entonces lo mismo que pasó con Resident Evil 2, no se hizo, pero la novedad era la nueva calidad. Sí, efecto. O sea, es más, por ejemplo, Resident Evil, pues por ejemplo, pues ya todos conocemos el género que forjó George A. Romero, ¿no? Con el despertar de los muertos vivientes, ¿no? Eh, y entonces, pues Resident Evil, pues es la versión de George A. Romero en el videojuego, ¿no? Entonces la historia, pues, no te ofrece mucho, pero sí es interesante, ¿no? Cómo interactuamos, por ejemplo, con un juego de ese tipo. En Resident Evil 2, ¿no? Donde, de hecho, hasta ahí en el disco uno juegas con un policía y luego con el otro con la mujer, ¿no? Ya no acuerdo cuál va primero, pero pues puedes jugar alguno de los dos en el orden que tú quieras, ¿no? Pero aunque ahí ya haces como una historia medio tipo azar, este,
Pero, por ejemplo, cuando salen las manitas, ¿no? De repente, ¿no? Pues te espantan, ¿no? O sea, eso es algo que de repente no tiene el cine, ¿no? A lo mejor el cine tú llevas de crédulo y a lo mejor sí necesitas mucho de la sugestión para que tú ya tengas que espantarte en determinado momento, ¿no? Y el ruido, ¿no? Y gritan. Pero en Resident Evil 2, ¿no? De repente ves unas manitas ahí que se asoman, ¿no? Por el, las tablas, ¿no? Y no te van a hacer nada, ¿no? Porque pues, son manos que están afuera de la casa, pero te espantan, ¿no? Eso es una interactividad que tienes, ¿no? O por ejemplo en Tomb Raider 1, de repente pues, estás jugando en primera persona, puedes poner luego la cámara que tú veas tu propia la espalda de Lara Croft, pero de repente hay una escena donde creo que te persigue un dinosaurio, ¿no? Un T-Rex y escuchas los ruidos, ¿no? Entonces, pues, y tratas de buscar un lugar donde esconderte y pues, algo me está persiguiendo, ¿no? Esa interactividad es parte del espectáculo, ¿no? Esa es parte de la novedad, algo que sí la tecnología da, no en sí es una parte de que coadyuva a motivar la narrativa, ¿no? Pero no en sí mismo la narrativa en sí la dimensión así. Por eso los análisis de videojuegos, ¿no? Que se centran como que en la narratividad, pues son análisis muy pobretones si lo analizas desde la visión greimaciana, ¿no? Porque pues dices, pues sí, la historia, pues ese fue el plot con el que hicieron la idea del juego, pero pues, no le veo mucho sentido, esa no es la riqueza de un juego, ¿no? Y mucho peor aún, ¿no? Cuando te encuentras juegos de otro tipo de interactividad, como Candy Crush, pues dices, ¿por qué generan tanto elementos cognitivos en la mente como de placer o displacer, ¿no? Dice Uriel Zamora, ¿no? Como la interactividad que intenta el 4D en el cine. Claro. De hecho, aún así el 4D pues, es como parte de espectáculo, parte de la dimensión pues qué sé yo, como la parte de feria, ¿no? Pero llega hasta ahí. O sea, hasta ahí llegamos porque pues, no te puede dar más, ¿no? O sea, se puede mover el asiento, te pueden incluso echar agüita casi casi, ¿no? Sensaciones de agua, olores, ¿no? Pero pues más allá de eso, o sea, realmente tú eres consciente de que estás en una sala de cine, ¿no? Necesitas mucha sugestión, ¿no? Para, decir, ay, bueno, se siente así de una manera interesante, pero pues, estás seguro, ¿no? O sea, de hecho, el cine de miedo, ¿no? El cine de terror, pues finalmente lo vas a ver en una posición cómoda, ¿no? Porque el cine de terror no te genera angustia, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos genera mucha angustia salir a la calle. Eso sí da miedo, ¿no? Dices, ay, me voy a morir, ¿no? Ahora que dicen que está en el aire el virus, ¿no? Eh, COVID is in the air, ¿no? Deberían hacer una canción. Pero, de alguna manera, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, te presenten un documental, ¿no? En tu casa sobre el COVID, pues bueno, estoy en mi casa, ¿no? Y no salgo, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea, cuando ves una película de un asesino serial, ¿no? Dices, pues la veo en el cine, pero de repente, pues vives en el Estado de México, ¿no? Y dices, pues bueno, pues aquí sí hay feminicidios, ¿no? Entonces ya no es tan cómodo, ¿no? El hecho es que, por ejemplo, ese factor de la búsqueda de la realidad, pues es una búsqueda infinita humana, ¿no? De tratar de llevar control. O sea, ya si lo llevamos al aspecto psicológico, el neurótico, pues, sabe que el principio de realidad no lo puede cambiar, pero adaptarse a él sí lo puede hacer. Y en esas simulaciones que hacemos con los videojuegos, con las salas, ¿no? Pues es tratar de jugar aparentemente con emociones que a lo mejor, pues dices, podría controlar o no, ¿no? Están fuera de ti, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Es diferente, pero en un juego, pues lo que más aparente pues es la parte de espectáculo, ¿no? Por eso el punto de la sinestesia vicaria, ¿no? Porque entonces esta es mi posibilidad de moverme, ¿no? Pero dice, hay momentos en que pues estoy jugando a contratiempo, ¿no? O el clásico Mario Bros. Que tienes un límite de tiempo para jugar, ¿no? O no sé,
de los clásicos, ¿no? El Battletoads, ¿no? Donde eh, debes de tener una escena donde tienes que jugar con unas motos, ¿no? O chocas, ¿no? O caes al precipicio, ¿no? Pues es casi casi de nervios de acero, donde pues nada más te vuelves como parte de la máquina, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, hacia atrás, adelante, ¿no? Entonces, y hay juegos que también así lo eran, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el primer juego de Disco Láser, ¿no? De Dragon Slayer, ¿no? Que utiliza las animaciones de este dibujante que trabajó en algún momento con Disney y ya luego se fue, Don Bluth, que luego se fue para Amblin, ¿no? Hizo algunas películas ahí con Spielberg y George Lucas, ¿no? Que era Pie Pequeño y la de, bueno, hizo varias, ¿no? La de Todos los perros van al cielo y Un cuento americano, y pues bueno, este juego que fue de disco láser, ¿no? De hecho fueron dos, ¿no? Fue Dragon's Lair y otro que se llama Space Ace. Esos juegos que eran unas maquinotas, ¿no? A lo mejor no, ustedes no los llegaron a conocer, ¿no? Unos arcades gigantes, en donde si tocabas la flecha en determinado punto, ¿no? Tenía que ser hacia arriba, ¿no? En algún momento, pero si apretabas la flecha, ¿no? En otro momento, pues te morías, ¿no? Y el juego lo podías acabar en 15 minutos, pero tenías que tener unos nervios así unos reflejos muy buenos, ¿no? O sea, ese espacio interactivo que es un poco como lo que juega el Candy Crush, ¿no? Es decir, viene este color, viene este otro color, ¿no? Y todos los émulos que hay ahí, ¿no? Y cada juego, pues, ofrece un espectáculo diferente, ¿no? Entonces también es la parte formal de cada uno, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, pues entra mucho a la reflexión, ¿no? Si lo ponemos, por ejemplo, a la discusión fílmica, ¿no? Por ejemplo, ahí ha llamado mucho la atención en el aspecto de cómo construimos la interactividad, ¿no? Una de las películas que rompieron algunos esquemas en la forma de diseñarse fue la película de Tan Tan, ¿no? De 2011, ¿no? De Spielberg, porque por lo regular el cine de tercera dimensión, ¿no? Por lo regular creaban los objetos en términos de una plasticidad, ¿no? Y los animabas, ¿no? Pero no salías del rango del cuadro, ¿no? Y lo que hace la película, por ejemplo, de Tantan es que lo que inventan ahí es el plano secuencia en términos de cine. Que ahorita es lo que quiero mostrarles un poquito con Blender, ¿no? Vamos a ir ahorita con la interactividad, pero bueno, bueno, no sé si tenga alguien algo más que añadir. ¿Alguien más? Bueno, pues voy a irme a compartir el programa de Blender. Compartir aplicación. Bueno, este es el famoso Blender, pero bueno, vamos a abrir un archivo nuevo. Tenemos aquí un archivo nuevo. Un poco, quiero comentarles que, bueno, digo, es un poco el tiempo que tengo a lo mejor para explicar todo lo que es el programa. De hecho, mi conocimiento del programa es apenas como del 50%, pero bueno, el programa tiene tres posibilidades, ¿no? Aquí lo inicio de esta manera, pero pues de repente quiero hacer una edición de video, tengo posibilidad de hacerlo, ¿no? Tiene sus carpetas, ¿no? Aquí línea de tiempo y aquí es donde voy a tener el final, ¿no? Puedo también tener ¿cómo se llama? Puedo hacer animación 2D, ¿no? Donde pues yo puedo ir construyendo a lo mejor lo que se me antoje. Tengo mi pizarra, ¿no? Bueno, creo que dibujo mejor con el mouse que luego con la pluma, pero bueno, porque aquí, luego el problema de las plumas ya lo he identificado, ¿no?
lo que se llama el lag, ¿no? O aquí tengo un desfase, ¿no? Entonces por eso eh, yo creo que voy a tener que conseguir otra tableta, pero luego es un problema luego para andar diseñando, ¿no? Eh, Tenemos otras posibilidades que es, por ejemplo, crear figuras, ¿no? O sea, o aquí darle como, por ejemplo, esculpir, ¿no? Las figuras en tercera dimensión, ¿no? Que bueno, aquí puedo jugar con la parte de la parte dimensional, ¿no? Pero y pues bueno, tengo una esfera ahí más o menos diseñada, ¿no? Realmente se puede hacer muchas otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eh, el, a lo que quiero mostrarles sobre todo aquí es la parte de aquí tenemos un plano en tercera dimensión y pues bueno, si ven aquí más bien generalidades del programa, ¿no? Aquí tengo como mis opciones principales, ¿no? Este archivo, editar, hacer render, ¿no? Previos, qué ventanas están altas, ayuda, ¿no? Eh, Realmente las partes importantes son esto que es aquí el punto de vista, seleccionar, adherir objetos, ¿no? O luces, etcétera, transformar, ¿no? Y pues y toda esta parte que dice modelar, esculpir, etcétera, pues esto puede ser muy variable, porque esto lo podemos ir cambiando, ¿no? De hecho, yo puedo hacer tantas cuadritos como yo quiera, ¿no? De hecho, aquí puedo abrir otra parte para ver en tercera dimensión. Aquí voy a estar repitiendo lo mismo. Entonces esto pues, llega a ser eh, pues muy relativo. Puedes tener X número de ventanitas como yo quiera, ¿no? Entonces ahorita yo voy a mezclar las ventanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero cerrarlas, ¿no? Swap áreas. No. Bueno, igual, ¿no? En cada una de estas yo puedo ir dividiéndolas, ¿no? Y pues bueno, vamos a... Bueno, no sé por qué no se me cierran, pero a ver. Swap áreas. Bueno, vamos a abrir de nuevo esto. O sea, la idea es que cada uno de estos, aquí son las posibilidades que yo puedo tener en cada área, pero yo puedo cerrar estas, ¿no? Es que no sé por qué no salía con join areas. Ya. Entonces yo quiero eliminar esta, ¿no? Entonces todas las áreas que yo cierre, aquí vuelvo a hacer lo mismo. No sé por qué ahorita no me apareció, pero bueno. Es un programa que, pues bueno, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de programas, ¿no? También por ahí, hay programas de marca como Maya, ¿no? Fusion, ¿no? Que utilizan Unity, también tienen su versión para hacer dimensión 2D, pero lo importante de este programa, ¿no? Pues que es de acceso libre, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un objeto. Aquí por default me pone un cubo y con esto pues yo puedo dimensionar si yo lo veo desde el punto X, del punto Z o del punto Y, ¿no?
realmente aquí tengo como pues, un plano aquí infinito, ¿no? Entonces, pues yo puedo poner este punto que se ve como punteado rojo. Ese es como el punto de referencia con el cual entré por default, ¿no? Pero de referencia, ¿no? Yo lo puedo cambiar a otro lado, ¿no? Entonces ya desde aquí, entonces lo que yo vea, este, este punto de referencia, bueno, aquí este puntito es el que me va a dar la referencia sobre el X y Y. Pero este punto de referencia es cuando yo quiero meter un objeto nuevo. Vamos a meter un objeto, a ver si... eh, vamos a meter un cilindro, ¿no? Entonces aquí ya aparece, ¿no? Entonces aquí el punto de vista ya va a estar sobre el cilindro, ¿no? Entonces, ya luego si me pongo ahí en la función de esculpir, ya los puedo modificar, etcétera, ¿no? Luego tenemos aquí una especie de cámara. Voy a seleccionarla. Bueno, ya borré la... Bueno, eso lo regreso por acá. Y acabo de seleccionar lo que es la cámara, ¿no? La cámara, voy a ver si puede marear un poco luego si uno no está tan acostumbrado, pero esta es la cámara, ¿no? La salida, ¿no? Luego hay muchos programas que finalmente tienen un nodo, ¿no? Los programas de edición ahora se trabajan por nodos porque, bueno, luego es si no están conectados a la cámara, pues no sale nada, ¿no? Pero pues, bueno, aquí por default está la cámara, ¿no? Y esto es lo que se va a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la animación en tercera dimensión? Digamos que todo se transforma, todo se vinculaba en lo que se veía aquí, y había una cámara fija, ¿no? Este tipo de programa pues ya me permite incluso jugar con la cámara, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se me ocurre, voy a verlo desde el eje de la Z. O sea, la cámara está apuntando desde arriba a este cubo, ¿no? Y pues lo que se me ocurre es, voy a hacer una especie de paneo. Aquí voy a seleccionar esto. Y aquí tengo opciones, ¿no? Para mover, para rotar, para escalar, hacer más grande, transformar, hacer anotaciones, que eso de las anotaciones, pues bueno, gracias a las anotaciones luego fue que surgió la animación 2D en Blender. Entonces aquí en este programa, ¿no? Lo que voy a comenzar aquí a hacer un paneo con la cámara, ¿no? Y entonces aquí voy a insertar lo que es un keyframe. ¿Qué quiero hacer con el keyframe? Una locación, rotación, escalar, ¿no? Pues yo quiero primero cambiar esto, ¿no? Entonces aquí en mi línea de tiempo ya cambio. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a mover la cámara. La muevo para... A ver si... La muevo para acá. Entonces en este punto inserto otro keyframe, ¿no? De locación. Entonces, pues ya tengo un paneo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si lo pongo en la cámara, pues pierdo al objeto, ¿no? Entonces, pues voy a irme salirme de la cámara. Y esto es lo interesante, o sea, en este mundo, en este universo virtual, ¿no? Lo que yo tengo aquí la posibilidad de hacer un juego de cámara, ¿no? Al principio en las primeras animaciones, pues no se podía, porque pues realmente partías de los objetos a la cámara, y había nada más una cámara fija. Entonces, lo que voy a meter aquí es rotación, ¿no? Entonces voy a meterle aquí un keyframe, que es rotación. Me voy hasta donde termina el keyframe y me voy a
Luego hay que tener aquí cuidado con la vinculación de cómo nos movemos, pero aquí vamos a apuntar el keyframe, ¿no?, de rotación. Insertamos un keyframe para que, o sea, si vemos, no solamente se mueve en relación con el objeto, ¿no?, sino que se mueve en la rotación de la cámara. Entonces, aquí lo que estoy viendo, ¿no?, ya es la rotación, ¿no?, tal cual, ¿no? Eso es lo que se logró en en la película de, de Tan, por poder meter cámaras, ¿no?, y movimientos inimaginables. Y yo puedo jugar así, ¿no? Pero pues, dirán, bueno, pues ese es un objeto que no se mueve, ¿no? Entonces voy a seleccionar esto y pues voy a hacer que se mueva, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí insertar un keyframe, una de locación, y a ver hacia dónde lo movemos. Vamos a moverlo hacia... Ah, lo muevo hasta por acá, ¿no? Y lo muevo por acá. Inserto el keyframe de locación. Entonces, no solamente, voy a hacer un poquito más lejos, no solamente se mueve la cámara, sino que muevo el cubo. Vamos a ver cómo se ve en términos de la animación. El cubo se está moviendo y yo estoy haciendo un paneo, ¿no? Y dices, pues bueno. Y puedo jugar con muchas cosas, ¿no? De hecho, eso es la parte interesante de esto, porque ya entonces comienzas a meter pues, las figuras, ¿no? Que tú quieras, ¿no? Eh, Puedo, a ver, vamos a hacer que no solamente se mueva así, sino vamos a meterle un keyframe de rotación, rotation, y me voy hasta acá, y lo voy a mover, primero lo muevo, ¿no?, que dé esa vuelta, ¿no?, y entonces le inserto un keyframe, puedo mover el keyframe como yo quiero también en la línea de tiempo. Los que ya trabajan motion en los programas de edición, pues van a saber cómo se trabaja, ¿no? Entonces, así más o menos quedaría el resultado. Le voy a quitar el efecto del cuadro, ¿no? Y ya tengo una animación muy, muy sencilla, muy simplona, pero ya con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, regresando a los puntos teóricos, ¿no?, que hemos de estar vinculando, ¿no? Es que lo que logramos aquí es meter en este mundo, en este universo, ¿no?, en tercera dimensión, que yo puedo jugar con mi cámara y puedo jugar con los objetos, ¿no? Y es así como, por ejemplo, el punto vicario aquí en este mundo de editar en Blender, ¿no?, está aquí, o sea, con lo que yo quiera hacer. Y es muy interesante porque, bueno, en la articulación para hacer juegos lo que se crean son los universos. Entonces, lo que tú al personaje le metes es una cámara como esta. Entonces, interactúas con la cámara, además de que se puede mover, puede interactuar con los objetos que están aquí. Es como un objeto interactivo dentro de ese mundo, ¿no? Entonces, a través de esa modelización que tenemos ahora, pues yo puedo hacer aquí una especie de plano secuencia, ¿no? Entonces, se me ocurre, ¿no? Pues vamos a meter, por ejemplo, en términos de cómo se mueve, ¿no? Bueno, aquí todavía me falta aprender aquí algunos detalles, ¿no? Pero vamos a insertar a ver, el movimiento, ¿no? Vamos a hacer como si jugáramos al camarógrafo con planos espectaculares, ¿no? Vamos a seguir, vamos a meter un keyframe, ¿no?, de locación. Vamos a jugar con el keyframe de locación
que va a seguir al cuadro, ¿no? Entonces ya la cámara comienza a seguir un poquito más al objeto, ¿no? Entonces, y estas son horas de paciencia, ¿no? Y con esto pues ya luego ahí a los objetos les puedes meter texturas, ¿no? Por ejemplo aquí ya lo salvamos, vamos a salvar aquí el animación, cubo, plano, secuencia, ¿no? Guardamos y por ejemplo, ahora voy a abrir uno que tenía aquí que la prueba, ¿no? Aquí este todavía no lo he animado, ¿no? Pero pues bueno, más o menos ya la idea es que si yo se supone que bueno, aquí todavía no le he metido nada, ¿no? Voy a tratar de seleccionar todas las cosas. Bueno, la última vez no me salió muy bien, pero bueno, ahora vamos a tratar de seleccionar, ¿no? No, que bueno, aquí luego también me falla la parte de agrupar, pero pues bueno, lo mismo, o sea, la idea es que yo pudiera aquí, lo que sí puedo hacer es con la cámara, ¿no? A ver, acá seleccionamos la cámara. Bueno, es que este lo hice más para hacer un ejercicio de figura, pero bueno. Vamos a meterle... ya sea, vamos a meter otra cámara para no adherir objetos, adherir. Bueno, si no, no me quiero tardar mucho en esta parte, pero bueno. Se le adhiere una cámara y pues bueno, se hace que se mueva, ¿no? Nada más que... No sé por qué, layer. Bueno, aquí luego, me hago un poco de bolas todavía con las versiones, ¿no? No tiene mucho que salieron estas nuevas versiones, pero bueno, en realidad, lo importante que ya les dije, pues bueno, es la parte de la cámara, ¿no? Ya luego me haré bolas y así no, pues les actualizo en la siguiente sesión, donde andaba, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo el programa, aparentemente. Ahorita pues me falló tantito, pero el caso es ¿no? Realmente hay maneras, por ejemplo, más bien de vislumbrar, ¿no? El espacio de trabajo, el objeto que se está seleccionando. Entonces, pues bueno. Ahora, lo que pasa es que ahorita, como estaba diseñando la parte del Zeppelin, ¿no? Entonces, pues tengo que deseleccionar esa parte. Pero bueno, más o menos, pues es un poquito de lo que les quería comentar, ¿no? Hay otro tipo de programas, voy a compartir aquí rápido compartir otra aplicación.
Bueno, dejamos de compartir esta, compartimos. Hay otro programa que he estado probando últimamente, que es Natron. Natron es como, es la posibilidad de hacer efectos especiales de versión libre, tipo After Effects, ¿no? Digo, apenas lo estoy probando. Aquí sí trabajamos por nodo, ¿no? Ahorita estoy haciendo visión de Rotopaint, ¿no? Entonces, hice un pequeño diseño, una carita, ¿no? Bueno, lo guardo y lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero es un programa también alternativo para que ustedes también puedan trabajar, ¿no? Sin la parte, pues a fuerzas de marcas, ¿no? De hecho, ahí luego tengo conflicto, ¿no? Con algunos colegas, ¿no? Porque a fuerzas les quieren dar clases de Photoshop, etcétera, pero pues, se me hace como, pues cuando ustedes trabajen de manera independiente y quieran facturar, pues era un problema, ¿no? Pues, ¿cuál es su software de edición, no? Entonces es importante revisar esos programas, ¿no? Bueno, ahorita ya se trabó, como bien llega a fallar la Mac, ¿no? El famoso, este, el dichoso, ¿cómo se llama? Molinete de colores. Ya, bueno, se hace lento. Ok, a ver, tenemos preguntas antes de... El anterior se llama Blender. Blender es gratuito. Realmente la idea es que ustedes lo manejen, ¿no? Sí, hay algunos programas que como Maya, pues sí, son muy buenos, pero pues bueno, una licencia de Maya. No sé cuánto cueste, pero pues bueno. Entonces yo creo que realmente se pueden hacer muchas cosas con esos programas, ¿no? De Nitron, pues lo estoy probando apenas. Eh, Voy a hacer un proyecto nuevo, a ver si... Lo primero que creo que te pide es que tengas una cámara, que es la línea de salida, ¿no? Un viewer, ¿no? Y pues bueno, apenas estaba pues, usando el Rotopaint, ¿no? Entonces con esto pues hago un dibujo, ¿no? Entonces para hacer un poco a lo mejor animaciones rápidas, ¿no? Este, pues a lo mejor para cuestiones muy sencillas, incluso de publicidad, servir, ¿no? Entonces aquí yo le indico hasta cierto punto qué es lo que voy a trabajar, ¿no? Y pues bueno, aquí igual se trabajan con keyframes, ¿no? Entonces aquí en el keyframe, ¿no? Voy a ponerle del 0 al 1, ¿no? Entonces pongo aquí 1, entonces aquí marco, entonces aquí pongo, se me olvidó aquí el general, que trabajamos con todo lo que se está viendo. Digo, aquí mi intención es, bueno, lo que pasa es que yo luego doy cursos de actualización de manera privada, entonces, en función de luego lo que me piden, pues bueno, reviso los programas, los pruebo y ya más o menos veo las dudas de cada cliente, ¿no? Entonces, así es más o menos como me he forzado como a aprender y y sobre todo pues porque pues, para la parte de publicidad pues funciona, ¿no? Aquí no sé qué pasó, pero me ha de haber faltado aquí, 0.1 y set case all dimension, a ver, y ya se dibuja solito, ¿no?
en realidad lo importante de hacer este tipo de cosas pues es punto por punto. Bueno, a veces es lo poco que ahorita he estado revisando, pero aquí tenemos mucho tipo de efectos, ¿no? Son elementos que a lo mejor puede encontrar en otros programas de marca, ¿no? Como a lo mejor el, ¿cómo se llama? El After Effects, ¿no? Pero la idea es que ustedes salgan de eso, ¿no? Entonces, pues sí, la mayor parte de esto también, bueno, dice Brandon, de hecho en YouTube hay gente que hace ediciones y proyectos muy buenos usando programas de software libre. Pues esa es la idea y de hecho, el autoaprendizaje, pues por ahí va, ¿no? Entonces, casi lo que eh, digo, esta es como la última parte de ver cuestiones digitales. Bueno, la parte de Blender creo que fue muy sencillo lo que hice, ¿no? Ya, sí tengo más adelantos en las cosas que ando haciendo en la parte profesional personal, pues ya las compartiré en algún momento en la plataforma o en el mismo canal de YouTube. Pero pues la idea es esta, ¿no? Que ustedes puedan trabajar este tipo de software. Es importante, ¿no? Que vislumbremos más allá de reflexionar toda esta parte digital, etcétera. De hecho, Blender luego es complementario con software como Unity para hacer los personajes, etcétera. También After Effects también agarra algunos diseños, ¿no? Prediseñados que los pueden hacer en Blender, ¿no? O sea, se exporta, ¿no? En diversos formatos. Pero pues bueno, aquí es un poquito lo que, si en algún momento hay es posterior, pues bueno, ya luego si doy cursos, ¿cómo se llama? Online o algo así, pues ya les comentaré. Pero, pues bueno, es realmente la parte teórica para que, bueno, puedan ir conociendo esto. Pues, realmente hicimos algo bueno, puse algo muy sencillo en Blender, pero esto puede llegar hasta donde ustedes gusten. Y, por ejemplo, pues algunos se quejaban antes de Blender porque era muy complicado, pero pues complicado era un poco más Flash en Macromedia porque era por vectores, ¿no? O sea, porque sí lo puedes trabajar también con vectores, pero en términos de lenguaje, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, aquí es muy intuitivo, o sea, tiene toda la plataforma, ¿no? En fin, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, antes de cerrar la sesión. Realmente es ya la sesión, pues, mm, pues ya que vamos, pues, de lleno en términos de la parte digital. Vemos que con esto, pues, realmente estamos casi cerrando el curso. La última sesión, que es la del jueves, ¿no? O sea, como tal, pues realmente es una reflexión más de trabajar con, con la parte antropológica, con la parte a lo mejor de lo que es la antropología visual, en donde esa sesión más bien yo la tomo más bien como la reflexión del el uso responsable de lo que es el video. Un poco en la reflexión de que no todos los videos se usan o todo el registro de videos se usa necesariamente para divulgarlo, ¿no? Hay videos que nos permiten más bien hacer análisis o el uso científico del video, que es para el registro y que no necesariamente tiene que ir a la publicación. O sea, queda el registro, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos de los antropólogos que hacen video, pues no lo van a publicar, sino que es parte del material con que se genera la etnografía o es un apoyo de registro. Y por la ética a veces no se tiene que siempre divulgar, ¿no? Pero realmente ya es la última sesión. Bueno, también cabe mencionar que sí hay algunos colegas que sí hacen video antropológico, etnográfico para divulgarlo y metodologías, ¿no? Entonces también les haré les compartiré, ¿no? Los vínculos de estos canales para que los revisen. Obviamente, pues queda pendiente que revisen los materiales del canal .csb, que no me acuerdo del nombre del autor, pero esta persona, no sé si se llama Esenio o no sé,
realmente se me hace una persona muy didáctica para explicar lo que es la inteligencia artificial, lo que es la modificación digital de modelos a través de el procesamiento digital, ¿no? O sea, incluso como el software que existe para, por ejemplo, la más grande una imagen que tienes de, por ejemplo, la llegada al tren a la ciudad, pues se hizo en formato 4K gracias a la inteligencia artificial, o se expandió eso, ¿no? Pero también ha generado controversia, por ahí hay un software que se llama, o estuvo el año pasado, que se llamaba Freenode, que era como para hacer fotomontajes, ¿no? Y que utilizaba la técnica pixel to pixels, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo sacaron de GitHub este programa por la cuestión ética. Y entonces, pues bueno, de todas formas, hay muchas aplicaciones que en Python se trabajan. En Krita, por ejemplo, tienes algunos add-ons, ¿no? Bueno, yo quise trabajar el Krita para hacer estereoscopía. Bueno, ¿cómo se llama? No. Bueno, esta técnica de animación donde usas una fotografía real, ¿no? Para hacer este dibujo a mano alzada, ¿no? Pero el Krita no me lo permitió porque, bueno, en Mac creo que no le han dado la actualización para vincularlo en la importación de videos. Pero eso mismo se puede hacer, por ejemplo, en OpenTools, por ejemplo, ¿no? U otros programas, ¿no? O también, bueno, luego también esto es mucho de experimentar todo lo que es la dimensión de qué programa funciona con tu sistema operativo, ¿no? Digo, a la larga creo que me conviene a mí más, creo que a la larga luego usar Linux porque pues, luego ando probando muchas aplicaciones y pues luego tengo que hacer, por curva de aprendizaje, pues luego la actualización, ¿no? Ver qué funciona, en qué máquina funciona, ¿no? Y pues bueno, también es chamba, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario de esta sesión. No sé si les ha dejado algo interesante todo este rollo, ¿no? Que luego me ande peleando aquí con los programas, ¿no? No sé, algún comentario que tengan, ¿no? Ya la siguiente sesión ya terminamos, pero si quieren ir comentando, ¿no? ¿Qué les ha parecido toda esta parte que hemos visto? Porque ya la parte digital ya no da más tiempo para agotarla, pero no sé, comentarios, opiniones, ¿no? Espero que algo les haya servido, ¿no? Ver, bueno, toda esta reflexión del cine a la cuestión digital, ¿no? Los programas, ¿no? Bueno, ya revisé algunos de los ejercicios, no los he comentado, pero bueno, los ejercicios que hicieron de cámara, también en algún momento, pues bueno, ya se confrontará con la parte del trabajo final. Quizás eso lo podamos contar ya luego que cierre la grabación, pero no sé, alguna opinión, comentario hasta aquí, dudas, cuestionamientos, nada. Bueno, ok, pues bueno, es el que calla otorga, ¿no? Entonces, pues bueno, este, pues bueno, cualquier duda, pregunta que tengan pendiente, ¿no? Pues también ahí luego por el chat de la plataforma, ¿no? Lo pueden ir este, checando, sobre todo si quieren aprender un poquito más de estos programas, pues bueno, ahí vale la pena pues ponernos en contacto, ¿no? Si no queda alguna otra duda, pues bueno, entonces cierro la sesión. Les doy muchas gracias a los asistentes de esta sesión, a Ángela Islas, Brandon Rodríguez, Héctor Camilo, Jesús Sosa, Juan José, Karen Telles, Mónica Jimena, Uriel Zamora y mi mano derecha, Marisol Morales. Pues les doy las gracias. Esta fue la sesión número 28 del curso de imagen y discurso audiovisual.
semestre 2020-2 para la carrera de comunicación en sistema escolarizado. Muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima.